cada vez con más regularidad, especialmente porque estamos pensando en ella y estamos buscándola en los pacientes que transfundimos. Siempre ha sido una preocupación la transmisión de infecciones por transfusión, y hay una población de pacientes en las cuales hay un cuidado muy especial para evitar la transmisión de infección a través de la transfusión de plasma. Y es así como en algunas regiones del mundo, algunas instituciones usan el plasma cuarentenado y utilizan también soluciones de inactivación o solventes para reducir los riesgos de transmisión de algunas infecciones. Y las reacciones alérgicas, que todos sabemos que el plasma es uno de los productos que más está asociado con reacciones alérgicas, y afortunadamente, muy raras veces, una complicación, pero siempre es no sabe qué paciente tiene una complicación alérgica de plasma. Para ilustrar un poco lo que he dicho, hay otras complicaciones también que se han asociado con el uso de plasma. Voy a dar un ejemplo. Esta es una publicación, un estudio de corte multicéntrico prospectivo de complicaciones emocionales asociadas a la transfusión en eventos traumáticos, hemorrágicos de eventos traumáticos. Como pueden ver, el número de pacientes incluidos en el estudio es un número importante, 1.175 pacientes. Se demostró, pues lo que se ha venido observando, de que hay una disminución de la mortalidad en estos pacientes significativa por cada unidad de plasma transfundida del 2.9%, pero esto lleva también a un incremento del riesgo de desarrollar falla multiorgánica y síndrome de dificultad respiratoria del adulto, lo cual está directamente relacionado también con la dosis de plasma. Mientras más unidades de plasma se transfundan, más riesgo aumenta para este tipo de complicaciones. Esto es un estudio en adultos. En pediatría, también en unidades de cuidado intensivo pediátrico, prospectivos observacionales, con un buen número también de pacientes, 831, en el cual se ha documentado también que la falla multiorgánica, las infecciones nosocomiales y el incremento de la estancia hospitalaria en cuidado intensivo también se ve afectado con la transfusión de plasma. Hay otro aspecto que preocupa hoy en día, desafortunadamente aún no está muy claro, es la asociación del uso de plasma con el riesgo de trombosis. Y esto ha sido descrito en niños, comparándolo con otro grupo de pacientes que han sido admitidos al hospital. Hay un incremento significativo de trombosis en los niños que reciben plasma. Se ha estimado en 10 veces mayor que cualquier otro grupo de pacientes admitidos al hospital. 7% de los neonatos que reciben plasma también cursan con un evento trombótico, y en algunos hospitales pediátricos en los Estados Unidos se ha reportado también un incremento significativo del riesgo cuando se usa plasma en pacientes pediátricos. Aunque aún no hay una causación, se puede atribuir directamente al plasma sobre estos eventos indeseables, sí existe la asociación y esto requiere una investigación adicional. De tal manera que lo que hemos visto hasta ahora es que el componente plasmático es uno de los componentes sanguíneos más inseguros que hay, que implican mayores riesgos para los pacientes. Quizás el producto sanguíneo que más riesgo tiene hoy en día para los pacientes es la transfusión de plasma. Revisemos ahora en qué circunstancias se transfunde plasma hoy en día. Realmente hay una gran variación en el uso de sangre y el uso de plasma. Se han publicado varios estudios comparando el uso de plasma entre diferentes países, entre diferentes centros o hospitales del mismo país, especialmente haciendo énfasis en la cirugía cardíaca y en la transfusión en unidades de cuidado intensivo. Y también se ha detectado variaciones, incluyendo del mismo profesional. O sea, un médico especialista se comporta con el uso del plasma en una institución de una manera y luego lo hace en otra institución de otra manera. Esto tiene mucho que ver con la cultura organizacional. Instituciones que han avanzado mucho en los aspectos de calidad, que tienen sus guías de práctica, que hacen socialización, que hacen auditoría, que hacen seguimiento, y hay una cultura diferente a otras instituciones que carecen de estas estrategias. De tal manera que hay una gran variación en el uso de plasma. La imagen que ven en la diapositiva es un ejemplo de uno de esos estudios, en el cual ven ustedes cómo instituciones usan muy poco plasma y otras
mucho plasma casi en todos los pacientes, la mayoría de los pacientes, para el mismo tipo de procedimiento quirúrgico, una cirugía cardíaca compleja. Y vean ustedes dónde se sitúa el nivel nacional y el nivel de institución que publica el estudio. De manera que hay una gran variación en el uso de plasma. Cuando uno encuentra que hay una gran variación, puede obedecer a muchos aspectos. Vamos a tratar de esclarecer un poco qué aspectos pudieran estar contribuyendo a que esto sea realmente así. La transfusión de plasma se usa básicamente en dos circunstancias. Uno, cuando el paciente no está sangrando, pero tiene algunos valores de laboratorio que lo han interpretado como de riesgo para sangrar, alguna condición, y el paciente recibe el plasma. Esa es la transfusión profiláctica del plasma. Y la otra circunstancia es cuando el paciente presenta un sangrado importante, y se transfunde para tratar de detener el sangrado. Es la transfusión terapéutica. La gran mayoría de las transfusiones hoy en día en el mundo son transfusiones profilácticas, o sea, más del 50% de todas las transfusiones. O sea que estamos transfundiendo mucho para prevenir un riesgo. Bueno, con contadas excepciones, hay publicaciones donde las instituciones muestran que la transfusión más común es la transfusión terapéutica, pero son muy contadas. Realmente que en general es la transfusión profiláctica la que más se utiliza en el mundo. Y especialmente en dos circunstancias. El paciente que va a una cirugía o que va a ir a un procedimiento invasivo y tiene algunas alteraciones de las pruebas de coagulación y transfunden plasma para reducir el riesgo. Y también en la cirugía, y dentro de la cirugía, especialmente en la cirugía cardíaca, el cual ha demandado muchas transfusiones de plasma. Cuando uno toma una conducta profiláctica, debe tener en consideración básicamente dos aspectos. Uno, tener evidencia de que el proceso da un beneficio al paciente. O sea, la transfusión causa un beneficio, o sea, mejor condición posible, pero debe también documentarse lo posible, que no hay otra alternativa que sea más inocua o que tenga un beneficio a un placebo. O sea, un estudio que permita hacer la comparación del uso del plasma con una alternativa o con un placebo. Y la otra condición es que realmente lo que uno quiera reducir con la transfusión sea realmente un riesgo importante. Si no existe un riesgo importante, probablemente el riesgo va a estar claramente justificado. Y desafortunadamente, muchas de las complicaciones que uno ve y que uno estudia de los pacientes que reciben transfusiones de plasma, casi siempre cuando uno revisa, la indicación no era muy clara. Y en muchas ocasiones hay de manera que esta condición, estas dos condiciones deberían estar presentes cuando uno toma la decisión de aplicar plasma profilácticamente. Este es un listado de las recomendaciones típicas del uso del plasma fresco congelado. Cualquier guía transfusional que ustedes revisen, de las que están publicadas en el mundo, de las que están disponibles, en general consideran todos estos aspectos. El paciente con una hemorragia activa, o un paciente que va para un procedimiento quirúrgico o invasivo y tiene una deficiencia congénita de factores de coagulación, que ha sido en lo posible o casi siempre comentado por de coagulación, o una prueba específica que demuestre que hay una deficiencia de un factor específico. Lo otro es que en otras circunstancias que no existe una alternativa disponible o apropiada. Ahora con la disposición de productos liofilizados de origen humano o recombinante, muchas de las indicaciones del plasma han ido desapareciendo. La otra condición es corregir un déficit de vitamina K asociado a un efecto de la warfarina, una sobredosis de warfarina, en un paciente que esté sangrando o un paciente que vaya a un procedimiento quirúrgico o un procedimiento invasivo. Y hoy tenemos también la posibilidad de considerar el uso de complejo protrombínico. Vamos a ver algunos estudios que hacen comparación entre usar una alternativa y la otra. También en la coagulación intravascular diseminada, en la púrpura trombopénica trombótica y en la transfusión masiva. O sea, en general, estas son las recomendaciones típicas para el uso de plasma fresco congelado. Y hay otras consideraciones inapropiadas, los cuales se ha demostrado que no hay eficacia
o que existen mejores alternativas para tratamiento. Las tradicionales: reemplazo de volumen, la corrección de la hipovolemia, el soporte nutricional, el reemplazo de inmunoglobulinas, el aplicar plasma para sanar las heridas, el uso de plasma en quemados. Estas han sido como las consideradas inapropiadas de manera tradicional. Desafortunadamente todavía en muchas publicaciones y en muchas investigaciones se documenta que buena parte del uso inapropiado del plasma aún sigue dándose para estas circunstancias. Y hay dos circunstancias en las cuales, de acuerdo a la evidencia hoy en día, ha demostrado que debemos incluirlas dentro de esta lista. Uno es el paciente que tiene una elevación leve o moderada del PT o el PTT antes de un procedimiento invasivo, o los pacientes que tienen un INR menor de 1.9 sin estar sangrantes. O sea, estos dos conceptos, que son relativamente nuevos en esta categoría, es probablemente uno de los aspectos que más vamos a tocar en el transcurso de la presentación. Este es un cuadro, como hay muchos otros publicados, de la transfusión inapropiada de plasma. Si ustedes ven ahí, en cuadro en muchos países, en muchas instituciones se ha tratado de evidenciar, y lo que se muestra es que alrededor del 38-40% de las transfusiones de plasma son inapropiadas, con una variación entre el 10 y 78% y una moda del 34%. O sea, hay mucha transfusión de plasma hoy en día que se considera inapropiada. El concepto inapropiado casi siempre resulta de comparar lo que está establecido en la guía transfusional, lo que está establecido para la institución, y lo que se desvíe a partir de esa guía. Entonces, hay mucha transfusión inapropiada aún del plasma, a pesar del establecimiento de guías de práctica. Entonces, la segunda conclusión que podemos tomar en este momento es que estamos transfundiendo un producto que es peligroso demasiadas veces de manera innecesaria y con criterios muy variables. Vamos a ver ahora el tercer punto, que es la evidencia de la indicación. Cuando uno trata de definir la evidencia que hay para indicar plasma, debe tener en consideración dos aspectos. Uno, que exista un beneficio real de la transfusión, y que este beneficio real ayuda a contrarrestar un riesgo real de la transfusión. Entonces, en todos los elementos que vamos a tocar ahora, a continuación, vamos a tratar de ver si estas dos condiciones están presentes o no están presentes. Hablar de transfusión terapéutica. ¿Qué evidencia tenemos hoy en día de que la transfusión terapéutica de plasma sirva para o beneficia al paciente? Este es un estudio Cochrane de estudios clínicos controlados aleatorizados, que trata de demostrar pues, la eficacia y la seguridad del plasma en pacientes que están sangrando, o sea, una transfusión terapéutica de plasma, frente a otras intervenciones o el mismo placebo. Se estudian 1.243 publicaciones, no se identificaron ningún estudio clínico controlado aleatorizado que demuestre esto, que estudie este aspecto. Y 4 estudios que eran no aleatorizados describen el efecto del plasma terapéutico. La mayoría de los estudios no hay una comparación con otra intervención terapéutica, que sería uno de los requisitos, y la mayoría de las publicaciones incluyen un muy bajo número de pacientes. De tal manera que al momento no hay una evidencia con estudios clínicos controlados aleatorizados que comparen el efecto de la transfusión de plasma con las alternativas terapéuticas o el placebo. En relación a la transfusión profiláctica, hay 2 estudios grandes con muy buen diseño de investigación, con un buen número de pacientes en un estudio, pacientes recién nacidos, y en el otro pacientes adultos, en los cuales se usó plasma y se comparó con expansores de volumen. En el primer estudio, con gelofusina y destroza en solución salina, y en el siguiente estudio con una solución coloidal. Al final, no encontraron diferencias en la prevención de hemorragia intraventricular ni de muerte en el primer estudio, que era lo que buscaba. Y en el otro estudio no se encontró ningún beneficio clínico tampoco, ni diferencias en la mortalidad en pacientes que recibieron plasma o solución coloidal para una pancreatitis aguda. De tal manera que no hay tampoco una evidencia de beneficio de la transfusión profiláctica en términos generales.
o sea, no hay evidencia de ningún beneficio consistente en el uso de plasma, tanto en el ámbito profiláctico como en el ámbito terapéutico. Veremos ahorita algunas situaciones particulares, algunas condiciones particulares. La púrpura trombocytopénica trombótica, todos sabemos el impacto que ha causado el uso del recambio plasmático, cómo ha incidido notoriamente en una disminución de la mortalidad y las posibilidades de sobrevida de estos pacientes. Esto realmente no podemos ocultarlo, ha sido un impacto muy significativo, pero cuando uno revisa realmente estudios clínicos controlados aleatorizados que documenten estos resultados, hay realmente muy poco escrito al respecto. Aquí hay 6 estudios clínicos controlados aleatorizados con 331 pacientes entre todos los estudios que comparan el recambio plasmático con el plasma fresco congelado o la transfusión de plasma fresco congelado o el recambio plasmático con plasma criosobrenadante. Yo quería resaltar básicamente un estudio que compara el recambio plasmático con la infusión de plasma, que se ha considerado que pudiera ser una alternativa en caso de que no tengamos la posibilidad de hacer el recambio plasmático. Y lo que muestran estos resultados es que con el uso de la infusión de plasma, o sea, sin recambio plasmático, hay un fracaso importante con remisión a las 2 semanas con el uso de plasma, y la mortalidad aumenta también. De tal manera que estos estudios lo que evidencian es que el recambio plasmático o plasma fresco congelado permanece siendo el gol estándar en el tratamiento de la púrpura trombocytopénica trombótica. En el área de la transfusión masiva, también todos ahora estamos envueltos en el uso de protocolos para transfusión masiva, ante la evidencia de que el usar plasma tempranamente y probablemente otros elementos de la sangre pudiera reducir de manera importante la mortalidad de estos pacientes. Y esta decisión parte del hecho de que un buen porcentaje de los pacientes que ingresan con politrauma ya tienen establecido una coagulopatía traumática al momento del ingreso. Y se ha visto que esta coagulopatía traumática aguda aumenta el riesgo de hemorragia en los pacientes, aumenta la probabilidad de transfusión masiva y también aumenta mayormente el riesgo de muerte. No podemos depender de las pruebas de laboratorio, a veces no están disponibles en el tiempo que se requieren, y se toman las decisiones de transfundir plasma aún sin tener estudios de laboratorio. Pues los estudios de metaanálisis han demostrado de que sí hay un beneficio de usar productos, otros componentes sanguíneos, además de los glóbulos rojos, para reducir la mortalidad de los pacientes. Pero realmente no hay estudios clínicos controlados aleatorizados de alta calidad que hayan demostrado este beneficio. La mayoría de los estudios recientes se han enfocado en tratar de definir cuál es la proporción de plasma, plaquetas y glóbulos rojos que impacta mayormente en la morbilidad y la mortalidad en estos pacientes. Aquí hay una revisión sistemática recientemente para publicar con 6 estudios, pero en general tienen una baja calidad y no encuentran realmente diferencias en la mortalidad cuando se usa una relación 1-1-1 en comparación con una relación 1-1-1-2. Comparándolo en pacientes con cuidado estándar, tampoco hay una diferencia significativamente estadística. Nos queda claro que el uso temprano de plasma fresco congelado es muy importante para el tratamiento de estos pacientes con hemorragia traumática, pero al momento no hay una prueba suficiente para definir cuál es el protocolo óptimo. Hay muchas dudas de si realmente es el mismo hecho de tener un protocolo preestablecido el que incide en la mortalidad o mortalidad de los pacientes y no probablemente una relación muy definida de la proporción de plasma, plaquetas y glóbulos rojos. Eso está por demostrarse. En relación a la reversión del efecto de warfarina, pues todos sabemos que la vitamina K, ya sea por vía oral o parenteral, corrige el INR en el lapso de unas cuantas horas. Pero hay circunstancias en las cuales esto no da espera, y para esto pues, se recomienda, en el caso de pacientes con sangrado importante o un alto riesgo de sangrado,
usar plasma fresco congelado o complejo proteínico. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de los dos productos, el plasma fresco congelado o el complejo proteínico, es el que debemos usar? Esto es un estudio, una compilación de estudios clínicos controlados, eh, en total 453 participantes, que tratan de ver cuál de los dos productos debiera ser el producto a utilizar en entornos médicos, en entornos quirúrgicos y en pacientes con y sin hemorragia. Lo que se ha visto es que no hay una ventaja de usar complejo protrombínico sobre plasma fresco congelado en cuanto a la mortalidad y en cuanto a reducir la necesidad de transfusión. De todas formas, estas publicaciones tienen un alto riesgo de sesgo y sus resultados son realmente insuficientes para definir si hay un beneficio o un daño. O sea, esto quiere decir que se necesitan realizar investigaciones con más calidad para poder tomar una decisión al respecto. Pero sí deja un hecho muy importante, es que al menos hay una alternativa para no usar plasma fresco congelado en este tipo de pacientes. O sea, existe la posibilidad, que al momento no se puede definir que sea superior al uso del plasma, pero sí pone en consideración la posibilidad de que podamos usar complejo trombínico en vez de plasma para tratar los pacientes en estas circunstancias. Si hay un beneficio real que se ha visto en la comparación del uso de estos dos productos, al menos en estos dos estudios, en pacientes con sangrado y sin sangrado, en el cual se ha visto que la acción del complejo protrombínico es más rápida y probablemente más sostenida también. Si uno quiere corregir el INR más rápidamente, usa complejo protrombínico en vez de plasma. Y esto crea una expectativa de algunas circunstancias en el cual el sangrado pudiera comprometer la vida del paciente y había que tomar una acción mucho más rápida. Y es lo que se ha tratado de definir en otras publicaciones. Estos estudios retrospectivos sí muestran alguna ventaja de usar complejo protrombínico sobre el plasma fresco congelado. Pero los estudios clínicos controlados aleatorizados, que desafortunadamente son con una muestra muy pequeña, no han podido documentar que hay una diferencia significativa en los resultados clínicos. O sea que al momento, hoy en día, esto no está definido. Se requieren estudios clínicos controlados aleatorizados más grandes que evalúen no solamente las diferencias de resultados, sino también los aspectos de la seguridad. En la cirugía cardíaca, que es una de las cirugías en las cuales más se usa plasma de manera profiláctica y terapéutica, hay una revisión sistemática de 14 ensayos clínicos, casi 700 pacientes llevados a cirugía, tratando de comparar el uso profiláctico de plasma o dejar a los pacientes sin transfusión de plasma. Se ha visto que los pacientes que reciben plasma, naturalmente hay una reducción mayor del PT, pero no encontraron finalmente una diferencia en las tasas de mortalidad o en las tasas de pérdida de sangre en las siguientes 24 horas. O sea que hoy en día no hay una evidencia del uso profiláctico de plasma fresco congelado en cirugía cardíaca, tanto en pacientes con coagulopatía como en pacientes con sangrado. Y esto es explicable por el hecho de que no podemos darle toda la responsabilidad de los problemas de coagulación del paciente en cirugía cardíaca al uso de plasma. O sea, hay tantos factores que pueden contribuir al sangrado de los pacientes, de manera que hay que tener en consideración todos estos otros factores antes de tomar decisiones para definir si el plasma fresco congelado sirve algo o definitivamente no sirve para evitar el sangrado en los pacientes en cirugía cardíaca. En relación a cuidados intensivos, sabemos que mucho del plasma que se usa en cuidados intensivos se usa de manera profiláctica en pacientes que tienen prolongaciones muy leves o moderadas del tiempo de protrombina. Probablemente la mayoría de las transfusiones en cuidados intensivos se hacen con esta indicación. Y también está claro hoy en día de que los riesgos o las complicaciones hemorrágicas en algunos procedimientos, por ejemplo la canulación venosa central, es relativamente muy baja. O sea, existe un riesgo muy bajo de que el paciente sangre. Sin embargo, estamos tratando pacientes con trastornos muy leves o moderados de la coagulación. Lo que queda en duda es si esos pacientes realmente tienen un riesgo de sangrar y se justifica hacer la transfusión de plasma. Este estudio de una revisión sistemática publicada hace algunos años
nos da algunas luces al respecto. Ellos vieron, compararon el riesgo de sangrado de un paciente que recibía plasma profilácticamente y otro grupo de pacientes que no recibían plasma profiláctico para hacer biopsias renales, biopsias hepáticas, paracentesis, toracentesis, canulación venosa central o broncoscopia, en pacientes que tenían pruebas normales y pruebas anormales. Y no encontraron ninguna diferencia en los resultados. La conclusión era que estos procedimientos no aumentaban el riesgo de sangrado, aunque el paciente estuviera sin protección de plasma, profiláctica de plasma. Y que el factor más importante de riesgo para que el paciente sangrara era quién hacía el procedimiento. O sea, la experiencia, la experticia del profesional que hacía el procedimiento era lo que hacía la diferencia entre sangrar y no sangrar. Esta publicación, pues, es un hito en la transfusión de plasma y comenzó a crear muchas inquietudes al respecto de si debíamos seguir en ese tipo de procedimiento, usar plasma profiláctico antes de procedimientos invasivos. Estudios clínicos controlados, esta revisión que es prospectiva, multicéntrica, aleatorizada y además ciega, en 81 pacientes, a uno los transfundieron plasma a una dosis definida y a otros los dejaron sin transfusión de plasma. Y no encontraron realmente un impacto significativo entre las dos conductas. Una disminución pequeña de INR en los pacientes que fueron transfundidos con plasma, y lo que sí fue notorio es que había un aumento de la duración de la ventilación mecánica en los pacientes que recibían plasma fresco congelado. Entonces, con base en esto, que es la mejor evidencia disponible en la actualidad, se demuestra que hay una falta de evidencia del uso de plasma profiláctico para reducir el riesgo de sangrado en procedimientos quirúrgicos, antes de procedimientos quirúrgicos. Hay otras publicaciones más recientes, también ya en situaciones muy particulares, en pacientes sometidos a traqueostomía, en pacientes que están en unidad de cuidado intensivo, con INRs entre 1,5 y 3, en pacientes que van a ser sometidos a procedimientos quirúrgicos. Se ha demostrado que no tiene ningún beneficio la transfusión profiláctica de plasma. O sea que al momento no se ha demostrado que el uso profiláctico de plasma fresco congelado reduzca el sangrado en estas circunstancias. En relación a la enfermedad crónica, que es otra condición en la cual uno prevé que pueda haber un mayor riesgo de sangrado por las grandes alteraciones que hay trastornos de las plaquetas, de la fibrosis, hay déficit de factores de coagulación, pero también hay incremento de otros factores y disminución de los niveles de la población. De manera que esto crea un equilibrio. ¿Sí? Hay sustancias que favorecen la hemostasia y otras que van en contra de la hemostasia, pero finalmente el paciente, en los estudios que se han realizado, el paciente tiene un cuadro hemostático equilibrado y se logra demostrar que hay generación normal de hemoglobina aún en pacientes cirróticos, aunque las pruebas de coagulación sean anormales. O sea que ningún estudio clínico controlado y utilizado al día de hoy, o ni siquiera estudios prospectivos, han evaluado el uso de plasma fresco congelado en pacientes con enfermedad hepática y sangrado. Se ha visto, por ejemplo, que el uso de profiláctico de plasma antes de la biopsia hepática no reduce el riesgo de sangrado, no mejora las pruebas de coagulación. Los pacientes cirróticos y con trasplante que reciben, no se ha podido documentar la eficacia de la transfusión de plasma en pacientes cirróticos y con trasplante de hígado en el hecho de corregir pruebas de coagulación normales. Por el contrario, sí hay mucha preocupación en cuanto a que la transfusión en estas circunstancias pudiera ser inapropiada y también pudiera causar algún tipo de daño. Por ejemplo, aumentar el riesgo de trombosis en los pacientes y exacerbar las hemorragias por varices esofágicas por el aumento de las presiones portales. Bueno, muchas de las decisiones que se toman con respecto a tratar valores de laboratorio están establecidas en unos paradigmas. Desde luego, esos paradigmas han sido hoy eliminados. Se cree que se deben corregir el INR y el PT elevados porque esto pudiera, estas pruebas son de alto valor predictivo para sangrar. Realmente estas pruebas no fueron diseñadas para predecir el riesgo de sangrado. Las hemos venido utilizando tradicionalmente, pero cada vez más la evidencia demuestra que son muy malos predictores de sangrado.
La otra falsa creencia es que transfundir plasma pudiera corregir eficazmente la normalidad hemostática, el INR. Esto podría ser verdad en algunas circunstancias, pero no en la mayoría. Y corregir el INR y el PT podría reducir el sangrado. Veamos qué evidencia tenemos al respecto. Sabemos que hay una zona fisiológica, zona de hemostasia fisiológica. Uno, para tener riesgo de sangrar, en general los factores de coagulación deben estar por debajo del 30%. Pero los trastornos de las pruebas de coagulación se producen en el paciente aún con niveles mucho más altos de factores de coagulación, no normales, pero sí reducidos, pero que están por encima del nivel de zona de riesgo, el nivel hemostático. Esto se ha visto en pacientes que tienen, por ejemplo, INR menores de 1.7. Estos pacientes con INR menor de 1.7 generalmente tienen niveles de factores de coagulación que están dentro del nivel hemostático. En este estudio se define que pacientes con INR entre 1.3 y 1.9 tienen estos niveles de factor de coagulación. O sea, estos niveles de factor de coagulación son realmente hemostáticos. Por eso, las prolongaciones leves y moderadas de esta prueba de coagulación no necesariamente implican que el paciente tiene realmente un riesgo de sangrar. También otros estudios documentan que si uno trata a un paciente con una prolongación muy leve del INR, el efecto terapéutico de esas transfusiones es mínimo, casi que imperceptible. Pero cuando el paciente tiene un INR muy elevado, como en este caso, 4 más, uno nota que la transfusión de plasma sí tiene un efecto terapéutico evidente. Entonces, uno puede decir que el transfundir plasma en pacientes que tienen INR menor de 1.9, lo más probable es que no cause ningún efecto terapéutico. O sea, sometemos al paciente a un riesgo y a veces a transfusiones de mayor volumen en el afán de corregir una deficiencia y un riesgo que realmente no existe. La radiografía, que es una aproximación un poco más de cerca sobre las propiedades de la coagulación. Se miden las propiedades biolásticas de la formación del coágulo, también la fase de fibrinolysis, y las modificaciones de la morfología o de la amplitud gráfica, como ven acá, nos puede estar indicando qué factores pudieran estar comprometidos en la alteración de la coagulación. Esto pudiera ser una guía mucho más cercana para manejar estos pacientes con trastornos del hígado, a pacientes sometidos a cirugías cardíacas, donde tantos factores pueden estar contribuyendo al riesgo de sangrado, y también en la transfusión masiva, que es donde hoy en día hay más evidencia sobre la utilidad clínica del la trombolefografía. Entonces, las guías de práctica clínica pudieran estar incluyendo también en los sitios donde existe la trombolefografía algunas mediciones que pueden orientar sobre qué tipo de producto requiere el paciente, cuál pudiera ser la dosis más apropiada, el número de unidades a transfundir, etc. Y qué parte de la coagulación es la que se debe realmente intervenir. Este es un modelo de una decisión basada en la trombolefografía en pacientes politraumatizados, en reanimación de pacientes politraumatizados. Entonces ven cómo en diferentes momentos del manejo del paciente se puede recurrir a esta determinación para ir orientando una mejor práctica, definir qué productos se transfunde, qué momento se transfunde y a qué dosis probablemente. Pero realmente es poca la evidencia que hay en la actualidad, estudios bien diseñados que demuestren el beneficio de la trombolefografía en muchas circunstancias clínicas. Probablemente en trauma hay más experiencia, pero estudios apropiadamente diseñados para demostrar esto realmente no, estuve revisando y no existen. Estudios diseñados para demostrar otras cosas en las cuales se ha usado la trombolefografía demuestran algún beneficio, pero estudios clínicos controlados, aleatorizados, bien diseñados para demostrar el beneficio de la trombolefografía, aún no los conozco. Para terminar, estos serían los puntos claves, un resumen de las sugerencias para la aplicación de acuerdo a los datos que revisamos en la conferencia. Uno es que la transfusión inapropiada de plasma congelado es muy común y puede dar lugar a eventos adversos. Nos quedó claro. Eliminar la transfusión innecesaria es un propósito importante. Ningún estudio clínico ha demostrado beneficio de la transfusión profiláctica de plasma precongelado en pacientes sin hemorragia o antecedentes
o antes de procedimientos invasivos. La transfusión temprana de plasma fresco-congelado en transfusión masiva es importante, pero la evidencia actual no apoya el uso de una relación glóbulo rojo-plasma determinada. La mayoría de los pacientes con anomalías ligeras de la propia coagulación no tienen un efecto hemostático significativo y no se benefician de las transfusiones de plasma. Y el límite superior del INR para no transfundir plasma fresco-congelado antes de procedimientos invasivos ha aumentado a 1.8 o 2. Faltan estudios clínicos bien realizados para determinar las indicaciones adecuadas de la transfusión. Entonces, como ustedes pueden ver, hay muchas cosas que aún faltan por definir. Eso podría explicar de alguna manera la gran variación que hay en la utilidad del plasma. A pesar de que hay guías establecidas, todavía hay mucha indecisión, hay decisiones no basadas en las guías que se utilizan en la práctica clínica, pero mucho tiene que ver también esto con la falta de una evidencia clara, sostenible, y eso está realmente por estudiarse. Muchas gracias. Doctor Armando Cortés, muchas gracias por esta excelente presentación sobre el uso clínico del plasma. Entonces, damos apertura a las preguntas. Por favor, a los participantes, entonces, escribirlas por el chat o, en su caso, solicitar micrófono. Doctor Cortés, usted puede revisar o yo se las voy leyendo más bien a medida que vayan apareciendo. Por favor, Mauricio, no las estoy viendo acá o no hay todavía. No sé. El doctor Alex Indrikov, ya le doy la palabra. Te toca a ti, Armando. ¿Puedes darle la palabra al doctor Indrikov? Sí. Como siempre, una excelente presentación. Cada vez que participo y te escucho, aprendo mucho. Yo no tengo preguntas, pero tengo 3 observaciones por cosas que estamos haciendo aquí en los hospitales nuestros en New York. La primera observación es al uso de concentrado de factores protrombínicos, en específico el uso de Kcentra o Kcentra, que es el de 4 factores. Nuestro protocolo ha disminuido la dosis que recomienda la posología de la droga como fue aprobada por la FDA. Ustedes saben que la posología el cálculo de la dosis es basado en el INR y en el peso del paciente. Nosotros hemos establecido un protocolo que nos está ahorrando dinero y tiene muy excelentes resultados clínicos, y es el uso de una dosis fija de Kcentra para la reversión de la warfarina. Y la dosis que nosotros estamos utilizando es de 1.500 unidades, no calculada en INR, no calculada en el peso del paciente. Y esto es la primera dosis que el paciente recibe. Anteriormente teníamos 2 dosis, una de 1.000 y otra de 1.500. La de 1.500 estaba reservada para el sangramiento intracraneal, pero viendo los resultados de la corrección del INR en estos pacientes, hemos cambiado la dosis para que todo el mundo reciba 1.500 unidades. Esto logra revertir el INR o reducir el INR por debajo de 1.6 en 96% de los pacientes que hemos tratado, y esto ya lo estamos haciendo hace más de 2 años. Lo cual es algo que otros lugares podrían hacer. Nos está ahorrando dinero y, de nuevo, excelentes resultados clínicos. Si el paciente necesita una segunda dosis porque el INR no corrigió a lo que se esperaba, entonces la segunda dosis es simplemente suplementaria para llegar a la dosis que recomienda la posología del compuesto. En cuanto a los concentrados, al plasma fresco congelado y los protocolos de transfusión masiva, estoy totalmente de acuerdo con Armando de que no hay mucha evidencia de que la proporción de glóbulos rojos a plasma está bien determinada. Lo que sí he leído últimamente es que han habido varios grupos ya que están mirando a descontinuar el uso de plasma y a utilizar
concentrado de factores de coagulación en vez de plasma en los protocolos de transfusión masiva. Nosotros no lo estamos haciendo, pero sí lo he leído. Y lo último es el uso de plasma fresco congelado en púrpura trombótica trombocitopénica. Últimamente uno de mis residentes hizo una presentación sobre una preparación recombinante de Adams A13, que ya se ha utilizado en estudios clínicos a fase 2 en púrpura trombótica trombocitopénica congénita, y la misma compañía que lo está haciendo lo va a hacer ahora también en púrpura trombótica trombocitopénica adquirida, que es, en vez de hacer recambio de plasma en estos pacientes, utilizar esta droga recombinante para tratarlos. Esas son mis tres observaciones. Muchas gracias de nuevo, Armando. Muy buena la presentación. Gracias, doctor Alex. Doctor Cortés, ¿tiene algún comentario? Doctor Cortés. ¿Aló? Ya. Que si tienes algún comentario. Alex, solamente una pregunta. Quería saber si el uso del copago trombínico solamente lo relegan a hemorragia cerebral, circunstancias que comprometan la vida del paciente, o lo usan en pacientes de alto riesgo de sangrado. También lo usamos en pacientes con INR prolongado. También lo usamos en pacientes de alto riesgo de sangrado. Okay. Pero la dosis a que me referí, las 1.500 unidades como dosis inicial única para todos los pacientes, es cuando hay esos casos de riesgo, sangrado importante en el paciente por warfarina, por la presencia de warfarina. Y es la dosis que usamos tanto para sangrado intracraneal como otro tipo de sangrado. Ok, gracias. Listo. Doctor Indicos, muchas gracias. El doctor Cortés, apagamos el micrófono y le damos paso entonces a la pregunta de la doctora Julieta Rojo de México. Bueno. Sí, te escuchamos. ¿Sí me escuchan? Sí, okay. Claro. No soy la doctora Julieta Rojo, soy el doctor Jorge Trejo, de México, médico hematólogo y coagulólogo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Antes que nada, felicitar al doctor Cortés por la excelente ponencia que ha dado. Son de mucho valor para establecer pues un mejor conocimiento respecto a esto. No tengo preguntas, sino algunos comentarios. El primer comentario que tengo es acerca de la estandarización de las pruebas de coagulación. Bien sabemos que a nivel de un reporte de INR o tiempo de protrombina, TTPA, tiempo de trombina, son meramente resultados de una expresión in vitro que tratan de retratar lo que está sucediendo en el paciente. Sin embargo, ante pacientes graves, estas pruebas cambian súbitamente y los resultados incluso que podemos tener una hora previo a la infusión de plasma o alguna terapia, ya son resultados quizá no tan concordantes si la gravedad del paciente aumenta o si se le ha puesto algún tratamiento. Esto tiene mucho también que ver en la fase preanalítica de los estudios de las pruebas de coagulación, cómo se toman, cómo se afora un tubo, etcétera. Y bueno, por otro lado también comentar que la prueba de INR es una prueba que todavía sigue en controversia, incluso si se usa solamente para pacientes anticoagulados con antagonistas de vitamina K, pues se puede tomar como un punto de referencia para una terapia con infusión de plasma. Dado esto de muchas inconvenientes que tiene la realización de la prueba de INR desde la fase preanalítica, como lisipotencia en el cual se está usando el reactivo. Considero yo que ante estos pacientes graves y una de las opciones que se están usando también en México, pues extender el uso de la tromboelastografía, que nos puede retratar un poco más la situación actual del paciente, tanto para paciente grave, transfusión masiva, trasplante renal, hepático, cardíaco, cirugía cardíaca. Eso quisiera que se tomara pues en cuenta, sobre todo el establecer los criterios y también quizá abrir un poco más el panorama ante las pruebas de coagulación que se están usando para establecer el valor pronóstico de un paciente que puede o no puede sangrar. Gracias. Gracias, doctor. Doctor Cortés. Muchas gracias, no tengo ningún comentario. Perfecto. Otra pregunta. El doctor Edwin Cárdenas, de Colombia. ¿Qué evidencia se tiene en el tratamiento del síndrome de HELP? Doctor Cortés.
No entiendo la pregunta. ¿Evidencia de qué? ¿Qué evidencia, El uso del plasma. supongo que el uso del plasma fresco, qué evidencia se tiene en el tratamiento del síndrome de HELP? Pues en el síndrome de HELP, la principal complicación de los pacientes es un problema plaquetario, ¿no? Puede haber también una coagulopatía asociada con el proceso de factores de coagulación, pero normalmente la decisión debiera ser básicamente clínica. La medición de factores de pruebas de coagulación es orientativa, pero no con base en ello no se deben tomar decisiones. Perfecto. No sé si le queda claro. Doctor Cárdenas, si tiene algún comentario, entonces no lo puede o pedir el micrófono o escribir. No, que está bien. Tenemos otra pregunta. El uso de alguien que se identifica como Ambato Tungurahua, el uso de plasma fresco congelado en neonatos ocasionarían más reacciones transfusionales en estos, como indica el SHOT, el de evaluación de hemovigilancia inglés. Esto evidenciaría la falta de beneficio de la administración a este tipo de productos, en estos pacientes. Cortés. Doctor Cortés. Aló. Doctor Cortés. Aló. Doctor Cortés. Mauricio. Sí. ¿Aló, Mauricio? Sí, ya te repito la pregunta. Sí, es que te había sido. Te repito la pregunta. Mira, el uso de plasma fresco en neonatos ocasionaría más reacciones transfusionales en estos, como indica el SHOT, el hemovigilancia inglés. ¿Esto evidenciaría la falta de beneficio de la administración de este tipo de productos en estos pacientes? Pregunta. No, parece ser de que la transfusión de plasma se abusa mucho más en la transfusión neonatal. Pero lo que muestra el SHOT, evidentemente, es algo que no se había explorado. O sea, muy poco le habíamos prestado atención a las complicaciones en la transfusión neonatal. Y lo que ha puesto ellos en evidencia es que sí existen y que probablemente son mucho más importantes que la transfusión en adultos. En teoría, cualquier complicación de las que mencionamos ahorita puede darse también en neonatos. En caso de Tralli hay casos de TACO también, muy frecuentes los casos de TACO asociados a la transfusión neonatal. De todas maneras que en teoría cualquier complicación de estas puede darse también en neonatos. Y si las buscamos, las encontramos. Y lo más seguro es que suceden más de lo que uno realmente piensa. Los sistemas de vigilancia están poniendo en evidencia que esto es un problema serio de la transfusión. Muchas gracias. No tenemos más preguntas. Yo tengo un comentario para el doctor Cortés. ¿Qué comentario se merece que en la América Latina, según los datos reportados 2015, tengamos 6 millones, un poco más de 6 millones de unidades de plasma fresco obtenidas? Y de estas, más o menos 2.200.000, un poco más, son transfundidas. Me gustaría escuchar sus impresiones a ese respecto. Es decir, un poco más del 30% se está informando como transfundido. Gracias. Bueno, yo creo que en América Latina no es que haya mucho plasma que se derive para liofilización y producción de factores de coagulación. O sea, hay algunas plantas en Latinoamérica, creo que algunos también exportan plasma a Europa. Eso pudiera ser el plasma que no se transfunde acá. También hay datos de que hay mucho desperdicio de plasma, mucha pérdida de plasma. O sea, plasma que no se utiliza, plasma que se
descarta por problemas técnicos, pero en términos generales en el mundo lo que se ha visto en los países desarrollados y en instituciones de prestigio es que el uso del plasma pareciera estar aumentando. Y muchas de estas cosas en la transfusión masiva y se están transmitiendo demasiado plasma, que se usan más transfusiones de plasma que de glóbulos rojos, proporcionalmente. Y cuando entramos a revisar, en buena medida obedecen a eso, que están transfundiendo pruebas de laboratorio normales y no realmente pacientes. De manera que no se está usando plasma. No sé si alguien tiene alguna otra opinión de los participantes, alguna otra pregunta. No tenemos más preguntas. Entonces agradecemos al doctor Armando Cortés por esta excelente presentación, a todos los colegas y amigos de América Latina que participaron en la webinar. Muchas gracias por ocupar este espacio. Quedamos entonces atentos. Como las demás presentaciones, va a estar disponible posteriormente. Y les agradecemos mucho. Nos veremos entonces en la próxima sesión. Doctor Cortés, muchas gracias. Muy amable por su presentación. Muchas gracias a ustedes. Feliz tarde. Un abrazo. Que estén muy bien.